Señor en la cruz por nosotros, como decía nuestro hermano, y qué regalo, el regalo más importante que podemos recibir, el regalo que Dios nos hizo, nos dio a su Hijo para salvarnos. Hoy vamos a, como creo que a algunos les compartí, que hoy vamos a parar un poquito la epístola de Pedro que venimos compartiendo y vamos a recordar en esta ocasión un pasaje allí en Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos 18 a 25, son los que vamos a compartir, así que abran sus Biblias y dejen abierto ahí en ese primer capítulo. Vamos a compartir acerca de la Navidad, ¿no? En realidad es ese regalo, como decía nuestro hermano hoy, el hecho de que Dios se haya hecho hombre. Que Dios se haya hecho hombre. En estos días, ¿no? No solo estos días, sino que qué año complejo, qué año raro, creo que no. Van a pasar los próximos años y vamos a recordar este año de una manera muy particular, ¿no es cierto? A todos, de alguna manera, lo hablábamos hoy con uno de los hermanos así antes de entrar, y decíamos que de alguna u otra manera cómo nos pegó a todos este año. Cuántas cosas pasaron, cuántas cosas que pensar de todo lo que pasó. Y llega esta fiesta y todo empieza el alboroto de todos los años. Y nosotros tenemos que tener claro qué es lo que celebramos. Los cristianos tienen que saber qué es lo que celebran en la Navidad. No son los pesebres, los arbolitos, los regalos. No es la familia reunida en torno a una rica cena. No es eso la Navidad. Pensemos que esto no es una realidad para todos. No todos van a poder participar de esa manera o van a celebrar de esa manera. No es una realidad para todas las personas. Y tampoco es un estándar que se debe proclamar o que esto se debe hacer así. No es un estándar de lo que debe ser el festejo de este nacimiento, de la Navidad. No estoy en contra de que se haga esto, todo lo contrario, que puede tener estas condiciones y disfrutar de ese tiempo. Es un tiempo especial y está bien que lo haga así. Pero en estas fechas tenemos siempre estas dos caras, ¿no? Gente que está muy contenta, celebrando, festejando esto, y gente que por lo contrario quiere que estos días vuelen, que pasen lo más rápido posible. Son dos realidades que tenemos. No todos van a tener una familia con quien compartir. No todos van a tener dinero para los regalos o para una buena cena. Pero si nosotros podemos prestar atención, ¿cuál es el verdadero motivo por el cual nosotros recordamos esta fecha tan especial? Si recordamos lo que en realidad pasó, y si la realidad de esa Navidad, de ese nacimiento, hoy puede nacer en tu corazón, sin importar de qué lado estés, si seas de los que podés festejar y divertirte y pasarla un buen momento en familia, con los seres queridos, o si sos de los que tal vez quieras que pase rápido esto, cualquiera de los dos va a poder celebrar, si realmente entiende el motivo que nos reúne a recordar esto. Puedes estar muy contento o puedes estar muy triste, pero ambos, si pueden entender esto, van a celebrar, sí, van a poder celebrar este regalo precioso que el Padre Celestial ha hecho a los hombres. Se lo ha dado
a los hombres. Como les decía, no celebramos el cumpleaños del niño Jesús. Hermanos, siempre que llega esta fecha, yo hablaba con unos hermanos y decía que muchas veces me siento medio grinch en esta fiesta, ¿no? Porque en cierta manera me da mucho coraje, dicen otros, ¿no? La clara incoherencia que se ve en esta fecha, donde el mundo celebra lo que no sabe, festeja lo que no sabe, no tiene idea de lo que está festejando. Y gran parte de la cristiandad también, eso es lo que más duele. Y hoy vamos a ver en el relato de este evangelista, Mateo, discípulo del Señor. Y quiero recordarles que este Mateo que escribe este evangelio, uno de los evangelios sinópticos, era un cobrador de impuestos. Era un publicano, también ustedes lo van a notar en los otros evangelios, que se lo llama Leví. Aquel judío que era visto como el peor de los traicioneros a su nación. Un cobrador de impuestos, un judío cobrador de impuestos era lo más detestable para los judíos. Porque era un tipo que se quedaba con parte de los impuestos del pueblo. Es más, dice que extorsionaban y quedaban con más de lo que les correspondía. Era una profesión muy lucrativa la que él tenía. Pero él conoce al Salvador, el Salvador aparece en su vida y lo llama a seguirlo. Y él se convierte en un discípulo de Jesús. Abandona la lucrativa profesión que tenía y sigue al Maestro. Y él deja un registro de las cosas que sucedieron para sus hermanos judíos. Allí cerca del 60 al 65 aproximadamente, él escribe su evangelio. Esta recopilación de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que hoy juntos, a través de la Escritura, el pasaje que vamos a compartir hoy, podamos ver la maravillosa obra de Dios al enviar a su Hijo a nacer entre los hombres. Vamos a leer, como les decía, Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Creo que en todas las Biblias, o en casi todas las Biblias, tienen un título, el nacimiento de Jesucristo. Y vamos a leerlo, dice así. ¿Tenemos todos? Bueno. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sus sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no le conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Oramos. Amado Padre Celestial, nos presentamos ante ti y venimos humildemente a que tú, Señor, nos hables por medio de tu palabra. Háblanos, Señor. Refresca nuestra memoria hoy, Señor, de qué es lo que estamos celebrando. ¿Qué es ese regalo tan precioso que tú has dado a los hombres? Ayúdanos, Señor. Danos sabiduría. Prepara un corazón, una tierra fértil para donde pueda ser sembrada tu palabra.
y asístenos con el poder de tu Espíritu Santo. Pedimos en tu nombre, Jesús. El relato de Mateo comienza con una versión resumida de la situación traumática que estaba viviendo este joven matrimonio. Los versículos 18 y 20 nos dicen, nos habla del nacimiento de Jesús, dice, y estando desposada María su madre con José. María ya se había desposado, o había sido técnicamente, solemnemente prometida al matrimonio con José. Nosotros cuando vemos el matrimonio en el Nuevo Testamento o aún en el Antiguo Testamento, no lo podemos comparar con el matrimonio que nosotros conocemos aquí. Es otra cosa, totalmente otra cosa, ¿no? Y es un poco lo que vemos aquí. Ella había sido prometida solemnemente en matrimonio con José. La fiesta de bodas y el vivir juntos era una cuestión de tiempo. Era solo una cuestión de tiempo. El matrimonio en esta época era mucho más serio y comprometedor que lo que nosotros conocemos. El novio y la novia se juraban fidelidad mutua en presencia de testigos antes de consumar su matrimonio. Y en un sentido restringido, este era esencialmente el matrimonio. Así también es en este caso, como queda claro por el hecho de que desde el momento en que José es llamado esposo y María es llamada esposa, lo podemos leer ahí en el 19, dice José su marido, o en algunas traducciones dice esposo, ¿no? Y también se dice María, lo mismo, desposada. Hermanos, sin embargo, aunque los dos estaban ahora legalmente desposados frente a testigos, se consideraba propio en esa época que pasara un tiempo antes de que el marido y la mujer comenzaran a vivir juntos en la misma casa. Ahora, fue antes que José y María comenzaran a vivir juntos con todo lo que eso implica, ¿no? En cuanto a las relaciones domésticas, la consumación del matrimonio en el acto sexual, era que María descubre su embarazo. Era antes de que vayan, diríamos, a vivir juntos. Aún ella era virgen y no estaba casada en el sentido pleno de la palabra. Faltaba la otra parte. Ella ya sabía lo que estaba pasando, que lo que llevaba en su vientre era lo que le había anunciado el ángel Gabriel. No vamos a detenernos mucho en eso hoy. Al saber esto, José claramente, pongámonos un poquito en el lugar de él, entra en una catarata de pensamientos, abrumado totalmente. Y nos dice el texto que él pensaba dejarla secretamente allí en el 19. Dejarla en secreto. Cuando sucedía una situación así, que claramente a los ojos de cualquiera hubo infidelidad, había dos opciones. Una era iniciar un juicio en el cual estarían enredados en un proceso legal y exponer a María en la vergüenza pública, y la otra manera era darle una carta de divorcio en secreto y despedirla, o sea, no recibirla en su casa. Pero sabemos por la Escritura que él la amaba. Y me imagino que él estaba en una situación de agonía en su alma. Abrumado por los pensamientos, él se queda dormido. En otro de los evangelios nos dice así. Y un ángel del Señor le habla. Él estaba pensando en todas estas cosas. ¿Qué voy a hacer? La voy a despedir. No la voy a avergonzar delante del pueblo. Voy a darle una carta y la voy a despedir en secreto. Cuando él se queda dormido, un ángel del Señor le habla en sueños. Y nos dice acá el texto. Nos dice, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños, versículo 20. Y un poquito más adelante, cerca del final, él nos dice que él hizo todas estas cosas, las hizo, obedeció. Esto un poco para ponernos en contexto en qué situación sucede este anuncio. El relato de hoy, hermano, no tiene que ver con José ni con María, sino con el santo ser que fue engendrado por la obra del Espíritu Santo en ella.
El versículo 18 nos dice que antes de que consumaran su matrimonio se halló que ella había concebido por obra del Espíritu Santo. Y el versículo 20 nos dice que el ángel le dice que el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Esto nos muestra una de las doctrinas fundamentales para los creyentes, que es el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es muy importante, porque esto nos demuestra una cosa preciosa, que nuestra salvación tenía que venir totalmente de Dios, de un milagro, de algo que Dios intervenga. El nacimiento virginal de Cristo es un recordatorio inconfundible, perpetuo, del hecho de que la salvación jamás puede venir por esfuerzos humanos, jamás. Sino que debe ser una obra totalmente sobrenatural de Dios. Es Dios el que salva. Los hombres no se pueden salvar a sí mismos. Es Dios el que salva. Recordemos ese pasaje en Gálatas 4, versículos 4 y 5, cuando dice: Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. ¿Qué sucedió en este precioso y santo ser que venía en camino? ¿Quién era? ¿Qué pasó ahí para que sea tan especial este ser? En la encarnación, hermanos, se unieron para siempre y por toda la eternidad la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y esto nos lleva a muchas preguntas. Lo hablábamos en la semana con algunos de los hermanos. ¿Por qué Dios lo hizo así? ¿Por qué quiso Dios que sea de esta manera? Que el Salvador sea hombre y a su vez sea Dios. Que estén plenamente estas dos naturalezas unidas. Dios podría haber creado a Jesús completamente humano en el cielo. ¿Podría haberlo hecho? Dios es todopoderoso. Puede hacerlo. Podría haberlo hecho. Podía haberlo creado completamente humano en el cielo e introducirlo a la tierra, lo cual implica una dificultad para nosotros, porque nosotros difícilmente podríamos haber visto la humanidad de Cristo si hubiera sido de esta manera. No podíamos haber visto con claridad que Él era humano también. Por otro lado, pensemos, ¿hubiera sido posible que Dios hiciera que Jesús viniera al mundo con dos padres humanos, tanto un padre como la madre, y con su plena naturaleza divina en un hecho milagroso? Podría haber pasado también. Podría haber tomado al Señor, a ese ser que se estaba gestando de una manera sobrenatural y haber unido la naturaleza allí. Pero también hubiera sido muy difícil para nosotros entender cómo Jesús entonces era plenamente Dios, puesto que su origen fue como cualquiera de nosotros, con un padre y con una madre. Tremenda la sabiduría de Dios, ¿no? Confunde la sabiduría de los hombres. Dios en su sabiduría, hermanos, ordenó una combinación, nos dice uno de los comentaristas, una combinación de influencia humana y divina en el nacimiento de Cristo para que su plena humanidad fuere evidente para nosotros. Y por el hecho de su nacimiento humano, ordinario de una madre humana, y que su plena deidad fuera también evidente por el hecho de su concepción en el vientre de María, por la obra poderosa del Espíritu Santo. Que ambas naturalezas estén unidas una vez y para siempre. ¿Es difícil de comprender esto? Sí, es un misterio para nosotros. No vamos a usar los términos teológicos acerca de esto, pero
Es difícil de entender, pero es lo que Dios hizo para salvar a su pueblo. Versículo 21 nos dice que y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Sabemos que el nombre Jesús significa Salvador. Ese es su nombre, Salvador. Y el nombre de nuestro Señor, el nombre que tenían que ponerle a ese precioso y santo ser que venía en camino, era Salvador. Era el Salvador de los hombres, Jesús. Como nos dice allí en el 21, creo que es el versículo central de todo lo que vamos a ver hoy. Versículo 21 dice, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El texto lo dice así, salvará a su pueblo de sus pecados. Dios, hermano, envió a su Hijo a hacer lo que para los descendientes de Adán, toda la raza humana, era imposible, salvarse. Como nos dijo nuestro hermano hoy, los hombres están delante de Dios y los hombres han pecado y están expuestos a la ira de Dios, a la justicia de Dios. No hay nada de extraordinario allí. Dios es justo, es uno de sus atributos. Él no va a pasar por alto el pecado. Dios envió a su Hijo a hacer lo que ninguno de los descendientes de Adán podía hacer, salvarse, hacer algo que le dé los méritos para estar delante del Padre Celestial y de la gloria. Pero el texto nos dice algo hermoso. Dice, salvarlos de sus pecados. Y vamos a definir un poquito eso. Vamos a definir lo que es pecado. El pecado técnicamente es transgresión a la ley de Dios, transgresión a la ley moral de Dios. Es errar al blanco. Y todos los hombres de todas las épocas, usted, yo, mis hijos y los hijos de mis hijos, y el Señor nos da nietos algún día, son pecadores y serán pecadores. Todos los hombres en esta tierra son pecadores, fueron y serán pecadores. Todos los hombres de todas las épocas están en esta condición. Como nos dice Romanos 3, versículo 21, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Claramente, lo que nos está diciendo el texto cuando Él nos dice que Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados, es que nos está diciendo que los hombres a causa de su pecado están en enemistad con Dios. Están en serios problemas. Porque todos los hombres un día darán cuenta delante de aquel Creador que nos dio la vida y que nosotros la hemos gastado como quisimos. Y que no hemos cuidado ni de nosotros, ni de nuestro alrededor, ni de los que Dios nos confió. No hemos honrado a nuestros padres, no hemos honrado a nuestro prójimo. Hemos mentido, hemos engañado, hemos sido blasfemos. Hemos deshonrado a Dios. Hemos afrentado la gloria de Dios. El hombre está en serios problemas y un día va a dar cuenta ante el Padre de las luces. Y sabemos que Dios es un juez justo. No tendrá por inocente al culpable. Sabemos que el veredicto final, ¿cuál va a ser? Culpable. Pero acá nos dice que Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Por esto este nombre es bendito, hermanos. El nombre de Jesús es bendito porque Él es el Salvador, nuestro Salvador, y el Salvador de todos aquellos que creen, principalmente de los que creen, dice la palabra. Aquellos que vienen en arrepentimiento y fe a nuestro bendito Señor. Eso recordamos hoy. No recordamos otra cosa. No una linda historia de Navidad y todo lo que hay alrededor de esto. Recordamos la obra maravillosa, preciosa, hermosa de nuestro Dios, de nuestro amante Padre Celestial.
que nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito para salvarnos. Es bendito el nombre de Jesús, de nuestro Salvador. No hay otro nombre dado a los hombres, no podemos ser salvos. La esperanza en el vientre de María había nacido, se estaba formando. La esperanza de los hombres estaba allí. Había esperanza para los mortales. No todo está perdido y aún podemos seguir proclamando esto. No todo está perdido. Dios se había hecho hombre para salvar a los hombres de sus pecados. ¿Recuerdan ese pasaje en Isaías 9, versículo 2? El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz, y los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y Dios quiera que hoy sea el día en que esta luz del Salvador resplandezca en tu corazón y puedas venir a Él en arrepentimiento y fe, en plena confianza, en certidumbre de que tus pecados serán perdonados. De hecho, si hoy nos arrepentimos, si hoy buscamos al Señor, nuestros pecados serán perdonados. Y la enemistad con Dios será quitada. Y seremos recibidos en la familia de Dios. ¿Cómo lleva a cabo Jesús la salvación de su pueblo? Hermanos, primeramente en su encarnación, Él se hace como uno de nosotros, 100% hombre y a su vez 100% Dios. Él no toma apariencia humana, sino que Él técnicamente se utiliza la palabra se humanó, Él se hizo hombre. Él es perfecto hombre y lo será por la eternidad. Y así le veremos y así le conoceremos. La gran diferencia que Él tuvo y tiene con los hombres es que Él fue sin pecado, perfecto e impecable. Bendito el nombre del Señor. Él como humano hizo lo que para nosotros es imposible. Obedeció perfectamente y de una manera impecable la ley de Dios. Y para salvarnos, Él tomó nuestro lugar como sustituto del pecador. Él tomó nuestro lugar. Él se hizo culpable por nosotros. Él tomó el lugar del pecador y dijo: la cuenta de ese pecador que ahora confía en mí, Él la toma para Él mismo. Le es imputada a Él. Y Él es tratado como el peor de los pecadores, para que nosotros tengamos la justicia y esa vida impecable, indestructible de nuestro Señor Jesús. Como nos dice la Escritura, al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Tremendo, hermanos. Dígame si no tenemos motivo para celebrar, para estar gozosos. Dígame si no tenemos motivo para cantar, para alegrarnos. Él paga, mi amado, el precio que merecían nuestros pecados. Él lo paga totalmente. Usted no tiene que hacer obras para que Dios le salve. Usted no tiene que portarse bien y esperar que un día la balanza se incline a su favor. No, la balanza estaba en contra nuestra siempre. Y mientras nosotros no confiemos plenamente en Jesucristo, la balanza va a estar de ese lado, en nuestra contra. No podremos hacer nada. Por eso te animo a que confíes en el Salvador. No importa si has pasado años en la iglesia, o si te resulta agradable el cristianismo. Si no confiaste en el Salvador, si no te apropiaste de este bendito sustituto, no tenés a Cristo todavía. Y no hay vida. Y la Navidad todavía no ha nacido en tu corazón. Y creo que no hay mucho que festejar si el Salvador todavía no es realmente tu Salvador. Él dice que paga el precio que merecían nuestros pecados.
Hermanos, todas nuestras faltas le fueron imputadas a Él para nosotros ser cubiertos con esa justicia preciosa de nuestro Salvador. Esa vida perfecta de obediencia, de una obediencia activa durante su vida terrenal, ahora nos es imputada a nosotros. Querido cristiano, querido hermano, esa obediencia activa de Cristo es imputada a vos también. Ahora te hay esperanza de que Él tiene misericordia de nuestras fallas. Esa justicia también es para nuestro diario caminar, porque pecamos, claramente que pecamos. Podemos hallar esperanza aún cuando fallamos. Él nos salvó. Este Salvador nos salvó, valga la redundancia, pero nos salvó de nuestros pecados, de la esclavitud del pecado también. La Biblia nos enseña que el que practica el pecado es esclavo del pecado, es reo del pecado, es sirviente del pecado. Pero Él, cuando viene de esa manera, cuando confiamos en Él, Él rompe el poder del pecado en nosotros. Y ahora ya no servimos más al pecado. No vivimos una vida totalmente perfecta, eso sería mentir. Pero sí la aspiración y un nuevo corazón que desea hacer la voluntad de Dios está presente, mi hermano. Nuestras motivaciones, nuestros afectos son cambiados y ahora queremos agradar a nuestro Padre Celestial. Que hoy pueda ser vos uno de esos miles y miles de millones de personas en la historia que han salido de la esclavitud y de la cárcel del pecado, que no solo nos da una vida miserable en este mundo, sino que nos traspasa la gloria el día que partamos de aquí. El pecado nos hace vivir miserablemente, el Señor nos da vida, nos hace libres. El Señor nos salva de nuestros pecados, pero también Él nos salva de la condenación del pecado. Dios no va a pasar por alto los pecados. O serán imputados en su precioso Hijo en la cruz, o serán castigados eternamente en el infierno, lejos de toda esperanza, lejos de Dios para siempre. Él nos salva de la condenación. Él nos salva de esa muerte segunda, en la que toda esperanza se termina. Hermano querido, a los que le compartamos hoy el mensaje, quiera hoy que el Señor, que al escuchar estas líneas puedas ver de qué se trata la Navidad. Tenemos mucho que festejar. Tenemos mucho que festejar. Se trata de Él. Se trata de Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador de los hombres. De eso se trata. Y eso es lo que festejamos hoy. Y eso es lo que anunciamos. Versículos 22 y 23 nos dice lo siguiente. Dice, y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Todo esto, hermanos, sucedió para que la profecía dada a los israelitas 700 años antes de Cristo se estaba cumpliendo. Dios cumple sus promesas. Dios había prometido que iba a enviar al Salvador. Aquí está haciendo referencia a ese texto de Isaías, capítulo 7, versículo 14, cuando dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Qué tremendo. 700 años antes del nacimiento de Jesús se había anunciado esta esperanza, la esperanza para los creyentes. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en la carne.
Versículos 24 y 25. Dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. José, al escuchar toda la verdad acerca de lo sucedido, de lo que estaba pasando con su esposa, automáticamente él obedeció. Era un hombre justo, dice la Biblia. Y recibió a María en casa. Siguió adelante con su matrimonio. Él recibió de buena gana al Salvador, a Jesús. Él dejó a un lado el que dirán y obedeció a Dios. Que nosotros, hermanos, podamos hacer lo mismo que Él. Que confiemos en Jesús. Como nos dice allí en Hechos, capítulo 17, versículo 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que en todo lugar se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y quiero dejar unos pensamientos finales. Sea que celebremos estos días como la mayoría, lo cual no hay ni un problema con eso. Muchos de nosotros lo vamos a hacer. Agasajando con algún regalo, nuestros niños, tiempo de alegría en familia, que lo pueden hacer. O tal vez no sea este tu caso. Tal vez te pase como lo contrario. Sea cual sea nuestra situación, tenemos motivos suficientes para celebrar. El Salvador nació, mis hermanos, vivió, murió y resucitó, y ahora está sentado a la diestra de Dios. Él es poderoso para salvar. Hay esperanza en Jesucristo. No todo, hermanos, está perdido. Tenemos ese mensaje para compartir nosotros. No todo está perdido. Que hoy puedas, si no has obedecido el llamado del Señor todavía, que puedas obedecer el llamado del Evangelio. Confiar plenamente en Él. A recibir, así como José recibió y obedeció al Salvador en su hogar, en el seno de su familia, que hoy puedas también recibir al Salvador en tu vida, apropiarte de esto que ha hecho con nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Damos gracias al Señor, nos regocijamos en esta preciosa Navidad, este precioso regalo, este nacimiento que cambió la historia, pero en muchos de nosotros cambió nuestra historia. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Gracias por haber tenido misericordia de nosotros, hombres pecadores, hombres que hemos violado tu ley, Señor. Tú te acordaste, Señor, de nosotros, de nuestra miseria. Dejaste la gloria, el gozo perpetuo en la unidad preciosa de la Trinidad, en el gozo eterno, de eternidad a eternidad, y fuiste introducido en el tiempo y espacio para salvar a los descendientes de Adán, para salvar a hombres pecadores, para redimir un pueblo para ti, para que te sea santo, para que te sirva. Ese hecho que recordamos hoy en la historia, Señor, no solo cambió la historia de la humanidad, sino cambió la historia de muchos hombres y mujeres a través de la historia. Y ha cambiado nuestra historia también. Aquellos que íbamos en camino
a la perdición, lejos de ti, sin tenerte en cuenta. Ahora, y vamos a tu encuentro. Señor, te damos gracias. Si alguno de los que hoy puede oír tu mensaje, puede reflexionar en estas cosas. Tú has mandado que los hombres crean en tu Hijo, a quien tú has enviado. Porque el que tiene al Hijo tiene al Padre y viceversa. Tú mandas que se arrepientan de sus pecados y confíen en ti. Te damos gracias, Señor. Estamos gozosos, a su vez también asombrados, con un corazón agradecido por esa misericordia que nos mostraste en la cruz. Te damos gracias, alabamos tu santo nombre y con toda reverencia, Señor, vamos a terminar hoy, Señor, alabándote, cantando tus bondades y esa gracia preciosa que nos salvó. Te damos gracias y te encomendamos, Señor, el resto de este día, lo que hagamos esta semana. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús.